Bienvenidos a Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile, donde reiniciamos la manera de pensar y hacer negocios. Hoy día estamos con Daniel Higueras, quien es ingeniero comercial de nuestra casa de estudios y es alguien que ha sabido conectar dos mundos que hoy están redefiniendo la forma de hacer empresa. Ya hace un rato ya que estamos redefiniendo la manera de hacer empresa, ¿cierto? Que es la finanza y la sostenibilidad. Daniel lleva cerca de 20 años en la industria financiera, ha pasado por Citibank, por Lloyd Banks de Miami y también fue vicepresidente de Morgan Stanley. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Hoy día, Daniel, cuéntanos de ti. Eres CEO de un emprendimiento que creaste tú, que se llama Smart Solar. Más que yo cuéntanos tú de qué se trata. Sí, mi empresa se dedica a hacer proyectos de energía solar fotovoltaico, pero en el segmento de proyectos industriales y comerciales. Claro. Porque acá en Chile lo que uno piensa es desierto, grandes huertos solares, y en realidad mi segmento es aprovecha tu techo y genera tu propia energía. Exacto, pero tú haces un negocio B2B, ¿cierto? ¿O también es en hogares? Industria y comercio, mi segmento va en esa línea. Quizá el día de mañana ampliaré al sector residencial, sí, pero todavía lo que pasa es que estos mercados, como son nuevos, tienen que venir de la mano con una mejora legislativa, es decir, todo tiene que ir creándose el mercado para que tenga cabida en todos los segmentos. ¿Y dónde estás operando? En Colombia y en Centroamérica, pero fundamentalmente hoy día estoy concentrado en Colombia. En Colombia. ¿Y cuántos proyectos más o menos tienen Ya tengo un poco más de 250 proyectos en todo el país. La verdad que me gusta ver las banderitas puestas en los distintos estados de Colombia y la verdad que da mucho orgullo. Daniel, cuéntanos, ¿y por qué Colombia? ¿Por qué iniciaste en Colombia siendo tú chileno? ¿Cómo llegaste allá? A ver, primero que todo, claro, pasar de Chile a Miami ya es una transición, porque uno ve, es como ponerse un espejo, es como ver el mundo de otra perspectiva. Y para mí aprendí que Latinoamérica era como un gran país. No son países individuales, nos unen el idioma, muchas costumbres, nos unen más cosas de las que creemos que nos unen. Y eso uno lo aprende estando fuera de Chile y sobre todo desde Miami, que se enfoca mucho en el mercado latinoamericano. Y que es como un hub, ¿no? De latinoamericanos. Claro, exactamente, porque es como dice la ciudad más al sur o más al norte de Latinoamérica antes de entrar a Estados Unidos. Y claro, con esa iniciativa yo dije, bueno, cuando emprendí en los negocios de eficiencia energética que arranqué en Centroamérica, dije, ¿cuál puede ser ese segundo mercado que me pueda permitir expandirme ya con este modelo que estaba desarrollando? Y por esas cosas del destino caí en Colombia y empecé a desarrollar y fui conociendo el mercado colombiano en realidad cuando ya estaba dentro, que es un mercado gigante. Por lo demás, 53 millones de habitantes, para un Chile que tiene 20, la verdad que las proporciones son bien interesantes. Sí. Oye, ¿y cómo...? Porque tú vienes del mundo de las finanzas tradicionales. ¿Cómo transitaste hacia estos negocios asociados a la sostenibilidad? A ver, yo creo que he tenido suerte y he aprovechado las oportunidades que me ha dado la vida. Viajé a España a ver proyectos de eficiencia energética en el paño de poder evaluar todas las alternativas y yo siempre pensé que iba a participar como el banquero que financia proyectos de eficiencia energética, no como el actor haciendo proyectos de eficiencia energética. Pero me di cuenta que a pesar de que España y Latinoamérica hablábamos español, entre un ingeniero civil o eléctrico a un empresario no hablan el mismo idioma necesariamente. Uno habla de kilowatt voltaje y el empresario habla de riesgo, retorno, inversión. Entonces dije, hay una oportunidad porque esto no está desarrollado y hay que ser un traductor de este lenguaje donde la gente que va a invertir en esto tiene que saber con su lenguaje en qué se está metiendo. Perfecto. Oye, cuéntanos de alguno de tus proyectos. ¿Cómo partiste? ¿Cómo hiciste esta transición? ¿Cómo llegaste a tener esta cantidad de proyectos que hoy día tienen en Smart Solar? A ver, mi primer proyecto fue un proyecto, la verdad, que bastante emblemático. Fue un proyecto de la embotelladora La Pepsi en Centroamérica,
que en ese año cuando lo instalamos se transformó en el proyecto solar más grande de Latinoamérica y el 8º a nivel mundial. Entonces imagínate, un chileno que se va a Miami, trabaja en banca de inversiones, se cambia de rubro en algo totalmente nuevo y de repente estábamos haciendo algo que era disruptivo para el mercado. Claro. Porque todas las empresas europeas que venían a Latinoamérica venían con el modelo de huertos solares. Y yo lo que naturalmente veía es que los empresarios podrían sacar mejor rentabilidad de este proyecto en sus techos que en huertos solares. Entonces cambié el giro y la verdad que fue como un antes y después para Latinoamérica. Cuéntanos un poquito la diferencia entre un huerto solar y poner los paneles en los mismos techos. Sí, y es bueno aclarar este tema porque generalmente uno siempre como que trata de asociarlo a un esquema macro en el fondo. Es como Claro. cuando uno dice, ve un bombillo con un panel y una batería y entonces uno asocia que todos los proyectos llevan batería y no todos los proyectos llevan batería. Segundo, un proyecto de un huerto solar es un proyecto totalmente distinto. Es una gran inversión que generalmente lo hacen bancos, fondos de inversiones, una empresa de alto capital que invierte en un proyecto solar fotovoltaico que le toma años desarrollar ese proyecto para venderle la energía a la red eléctrica. Okay. Versus cuando uno habla de un proyecto en la cubierta, en los techos, uno dice, es un proyecto de autogeneración para autoconsumo. Exacto. Todo lo que genero me lo consumo, lo que me sobra lo inyecto a la red, me lo vendo, me lo compensan en la factura y si tengo suerte, logro que mi factura llegue lo más cercano a cero. Lo neteas. Exactamente. Sí. Pero es con devolución a la red. Sí, es la forma de que estos proyectos pueden prosperar realmente. Ya. Por ejemplo, cuando yo arranqué en Colombia, a pesar de que la ley decía que se podía, la norma no decía cómo se podía hacerlo. Entonces, al principio todos mis proyectos daban el 20, 30% de ahorro y en el 2019, cuando cambió la legislación, ya a esos mismos clientes les toqué la puerta de vuelta y les dije, señores, ahora vamos por el 100. Perfecto. Oye, ¿por qué tú dices que estos proyectos tienen menos inversión o son más rentables en realidad que un huerto solar? A ver, primero que todo, mi vena financiera, riesgo-retorno. Uh-huh. ¿Qué es menos riesgoso? ¿Producir y venderse a uno mismo la propia energía o tener que venderle a un tercero la energía? Primero que todo, son negocios de muy bajo riesgo. Eso fue lo que me sedujo, porque yo trabajando en banca de inversiones, voy a llevarnos la historia al 2008, cuando estaba la crisis subprime, Sí. era tan grande que había en el mundo que La escoba, por decirlo de alguna manera elegante, que el punto era en qué invertir a un cliente para bajarle el riesgo, para no exponerlo a un escenario totalmente de incertidumbre, porque nadie sabía por dónde había que hacer los portafolios de inversiones. Por lo tanto, las grandes expectativas eran lograr un 2-3% de retorno para jugar en un mercado muy conservador a la incertidumbre. Claro. Cuando viajé a España y vi proyectos de eficiencia energética y vi que los retornos estaban en el orden del 12%, con un riesgo tan bajo, dije, esto va para acá. Claro. Efectivamente, esto va para acá. Oye, cuéntanos del modelo de negocio, de tu modelo de negocio. ¿Cómo escaló este negocio? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lograste la escalabilidad y hacer crecer? Bueno, primero que todo, yo creo que se unió mi recorrido como en el sector financiero. Yo dije, la única forma de que esto pueda funcionar bien es que se involucre al sector financiero financiando estos proyectos. Uh-huh. Y tuve conversaciones con varios bancos y un banco en Colombia, Da Vivienda, justo coincidimos con que ellos decían, queremos entrar en el mundo de eficiencia energética, solar fotovoltaico, pero no sabemos cómo hacerlo, no somos expertos en la materia. Y me dijeron, tú que vienes del sector financiero y que eres empresario en el sector de energía renovable, hacemos el match perfecto para que nos lleve de la mano a conocer y desarrollarnos. Y entonces fue una transición de decirle al banco, toca financiar estos proyectos, sí, es que yo financio el 80%, necesito que financie el 100%. Es que yo te voy a financiar a 3 años, necesito que me financie a 5 o a 10. Es que necesito poner una garantía. No, mejor no ponga garantía, use el activo como garantía porque al final se termina pagando en menos tiempo. Entonces,
fue evolucionando el banco, y de hecho ahora todos los bancos en Colombia tienen un modelo muy similar, donde están financiando el 100% de los proyectos. Y entonces, básicamente pasamos de que el costo de la energía es un gasto a que realmente la inversión en el segmento hace que la misma factura pague el préstamo al banco. Entonces, es un modelo perfecto. Entonces, claro, ¿qué hago? ¿Sigo pagando a la empresa de electricidad toda la vida o dejo de pagar? El banco me presta el dinero y con ese ahorro hago la inversión y, bueno, lo rentabilizo. Hoy día estos proyectos en Colombia se están autopagando, si lo hicieran con recursos propios, en un promedio de 1 año y medio. Súper. Entonces, imagínate, año y medio, y en Chile probablemente esté en niveles de 2 años la recuperación de la inversión. Y si lo financia, 3 años, hablemos 4. Pero un proyecto que con buenos componentes te pueda durar 80 años generando electricidad gratis, dime dónde colocarías el dinero. Sí. Oye, y se autofinancian, cuando tú dices que se autofinancian, estás pensando en lo que pagarían electricidad, eso lo pago al banco, ¿cierto? Exactamente, en los primeros años le pagas al banco lo que te estás ahorrando, claro. Es decir, en tu flujo de caja, antes del proyecto yo pagaba en utilities tanto dinero, eso es lo que... Exactamente, me lo sigo presupuestando. Claro, lo sigo presupuestando. Pero es para pagarle al banco y eso préstamo. Es 2 años, 1 año y medio. Sí, financiado por el banco en menos de 3 años se termina pagando solo. Entonces es realmente... O sea, es gratis en realidad. Claro, es gratis, porque el dinero en realidad lo pone el banco y en realidad uno goza de minuto cero del ahorro, porque al final de cuentas el ahorro es, yo dejo de pagar, le pago al banco, pero en realidad estoy pagando un activo, no estoy pagando electricidad. Entonces el modelo es perfecto. Muchas veces yo digo, cuando me subo me tomo un taxi y me preguntan qué hago, y yo digo, hago energía solar, pero te lo voy a poner un ejemplo muy concreto. Tú hoy día estás manejando un taxi. Imagina tener paneles solares en tu casa que te esté generando electricidad gratis y que te esté dando una rentabilidad. Luego, el día de mañana vas a tener más taxis, vas a tener gente conduciendo tus taxis y vas a generar... Es decir, te transformas en un empresario a pequeña escala y a mediana escala bajas un gasto que te hace más competitivo. Exacto. Y dentro de esto, porque ustedes tienen alrededor de 250 proyectos, ¿cierto? Sí, a la fecha. A la fecha. De esos 250 proyectos, si tú los tuvieras que agrupar, ¿cuáles son pequeños empresarios, medianos y grandes empresas? A ver, como mi segmento es industrial y comercial, yo diría que yo hoy día estoy en casi todos los sectores industriales de la economía, ya tengo un proyecto solar fotovoltaico instalado como referente. De hecho, ahí tenemos una página web que uno puede ver los proyectos, están los mapas. Está muy ilustrado porque, obviamente, como era un mercado nuevo, había que definir unos rayados de cancha, de mi punto de vista. Decir, ok, estos se tienen que hacer con buena calidad, porque esto no funciona comprando cualquier tecnología. No. Que es el error común que ocurre y que yo veo en el mundo solar fotovoltaico. Yo hace años leí un artículo que hablaba de la energía solar y fotovoltaico en México y hablaban del tsunami energético. ¿Qué pasó en México? Que nos lleva quizás 15, 20 años a Chile y a Colombia, se pusieron a invertir en las empresas en energía solar fotovoltaico, a crearse empresas, pero con una visión de hacer para vender y no hacer para hacerlo eficiente. Por lo tanto, no se preocupaban de los mantenimientos, de la calidad de la marca, de la vida útil del producto. Y entonces, claro, cuando llegas a un nivel de productos que tienen una obsolescencia corta, todo lo que te estoy comentando de un proyecto que se va a beneficiar 80 años, termina durando 5. Claro. Y, claro, eso ya no es sostenible realmente. Sí. Oye, yo tuve un alumno que trabajaba, su proyecto era un proyecto de negocio en la limpieza de los paneles solares. Él lo quería hacer sin agua, también en temas con unas escobas. ¿Tiene sentido eso? Porque el problema de necesitan, estos pierden eficiencia cuando se van ensuciando. El tema de la limpieza es un tema, pero uno con una periodicidad de limpieza de un par de veces al año, uno logra que los módulos se mantengan limpios
para y mantener una eficiencia. mantener una eficiencia en el tiempo. Ya. Pero va muy sujeto a la zona geográfica donde lo instale. Sí, claro. Entonces, imagínate, yo siempre cuando pienso en huertos solares en el norte de Chile, digo, ¿cómo humanamente llevan el agua hasta esa zona para limpiar los módulos? Imagínate lo que eso puede significar. Lo que pasa es que hay un tema. Sí. Cuando uno habla de energía limpia o eficiencia energética, le da un adjetivo que no califican todos necesariamente para ese adjetivo. No, o sea, si vas a gastar una barbaridad de agua, ya deja de ser. Claro, tan amigable para el medio. Exacto. Exactamente. Son esas premisas que de repente uno dice, soy ecogas. Claro, no porque le pongan eco va a ser bueno necesariamente. Con la energía pasa exactamente lo mismo. Uno puede hacer las cosas bien por el camino que corresponde o puede irse por una rentabilidad más que por un concepto más integral. Uh-huh. Pensando hacia el futuro, ¿cómo ves tú a las empresas? ¿Cómo deberían integrar, no solamente en energía, pero cómo las empresas deberían integrarse con temas de sostenibilidad, de eficiencia, de ser amigables con el ambiente, con las personas? A ver, primero que todo, estos proyectos son muy rentables. Por lo tanto, aquí la oportunidad es que uno... lo que pasa es que cuando uno pensaba o estaba esa premisa, las empresas tienen que ser sostenibles, básicamente era una carga en el fondo. Usted tiene que crear una fundación y tiene que ayudar a Era un costo. Era un costo. Las empresas lo veían como un costo, ¿cierto? Era un deber, era un peso para era una un deber empresa, cívico, más que... Exactamente, como Dios, además de todo lo que tengo que hacer, me tengo que preocupar de este concepto de sostenibilidad, pero en realidad la sostenibilidad es rentabilidad. Uh-huh. Y si uno lo ve desde ese punto de vista, hay muchas tareas de sostenibilidad que son muy rentables. El uso de agua lluvia, tener energía solar en las cubiertas para autoconsumo, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas tareas que lo imitan. Y hoy día con la incorporación de la inteligencia artificial, los robots que vienen a la puerta, que todos vamos a tener un robot en la casa, en la empresa, todo nuestro mundo funciona con electricidad. Por lo tanto, cuando yo hablo de la sostenibilidad en el mundo solar fotovoltaico, me lo imagino en rentabilidad por un lado y donde el techo, donde está la industria, donde ya se taló los árboles, ya se quitó la maleza para hacer el edificio, lo que le estoy dando es un mejor uso. Exacto. Y dejo de ampliar esa contaminación porque lo acoto a donde yo ya estoy instalado. Exacto, exacto. Y es menos inversión, porque un huerto hay que comprar un terreno. Y hay que mantenerlo, Exacto. y están los riesgos de robos, etcétera. Entonces, claro, uno tiene un edificio que lo cuida y y hay que tiene seguridad. transportar eso también. Además, exactamente, la distancia. Porque el uso no es ahí, en un huerto. Sí, además hay un tema que en Colombia siempre lo digo y creo que en Chile pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿sabes? De una central hidroeléctrica Uh-huh. a la ciudad, ¿sabes qué porcentaje de energía se pierde en el recorrido? Un montón. Exactamente. Sí, po. Cerca del 60% de lo que se genera se pierde. Exacto. Entonces, imagínate cuando las empresas empiezan a tener su propia generación de energía. La distancia es cero. Es cero. Por lo tanto, no hay pérdida. Y cuando sobra, no va a kilómetros, va al vecino. Exacto. Por lo tanto, eso es eficiencia, eso le da estabilidad a la red. En realidad, el beneficio económico social de estos proyectos es mucho más a que yo como empresario me voy a ver beneficiado económicamente. Voy a beneficiar a mis vecinos, le voy a dar estabilidad a la red, porque en Santiago, igual que en las grandes ciudades, ¿por qué hay apagones? ¿Por qué se corta la luz? Muchas veces porque esa oferta y demanda no coinciden en el mismo horario. Entonces, cuando se genera más energía, le da mayor estabilidad a la red. ¿Y por qué pasa? Porque la inversión en ese cableado no se hizo o se debió haber hecho hace 20, 30 años, pero el que ya hizo la inversión dijo, yo ya lo rentabilicé, ya déjenme gozar de esta rentabilidad, te lo voy a mantener, pero no lo voy a hacer crecer. Pero el crecimiento de las ciudades ha venido exponencial. Obviamente es difícil proyectar a 20 años, 50 años en la demanda de energía, pero ya hoy día hay que hacer una inversión fuerte en distribución, que fue un poco lo que pasó con los grandes huertos solares del norte de Chile. Sí. Se hicieron muchos proyectos, pero no estaba el cablecito que uniera al sistema central de energía y lo pasaron muy mal porque sí, se estaba generando mucha energía, pero ¿a quién le vendes? Exacto.
Entonces, hay que transportarla muchos kilómetros. El punto de la transmisión es clave en este negocio. Es decir, hay más actores que tienen que incorporarse en este ejercicio. Daniel, si volvieras a estudiar ingeniería comercial, ¿qué harías distinto dentro? ¿O qué te gustaría haber estudiado que no estudiaste, pensando en mejorar la carrera para los futuros ingenieros? Yo creo que va muy acorde a las habilidades que uno tiene que tomar. Por ejemplo, tomaría talleres de oratoria, comunicación, presentación en público. Yo hace años en Miami me metí a un taller de teatro porque dije, si me toca presentar en público, tengo que saber impostar la voz para poder presentar. Es decir, creo que hay habilidades blandas que uno puede aprovechar en la universidad y el emprendimiento. Creo que la inteligencia artificial, que va a restar muchas fuentes de trabajo en empresas, a su vez va a generar una oportunidad importante que va a crear muchos nuevos trabajos. Es decir, va a haber un cambio en realidad. Va a haber un cambio de paradigma porque yo hoy día voy a poder ser mi propio jefe, mi propio empresario, dando servicios a empresas. Ya no voy a entrar a una oficina con un sueldo fijo, pero voy a poder hacer un emprendimiento que pueda dar servicio a más empresas. Exacto. Yo creo que aprender a administrarse, por eso vuelve a tener sentido finanzas. Bueno, mi análisis financiero, mi balance, oye, la importancia del flujo de caja. Muchas empresas fracasan porque no controlan la caja y no tienen con qué pagar los sueldos al final del mes. Entonces, ahí creo que logra un sentido práctico de lo que uno estudia en la universidad y lo puede llevar, es decir, lo puede entender mejor porque está en su cabeza obligado a llevarlo a la práctica en corto plazo. Claro. Para cerrar, ¿qué significa realmente construir un mejor mundo de negocios? Yo creo que está el tema ético. Yo me focalizo mucho en mi negocio hoy día en educar a los clientes en las distintas marcas de paneles solares, de los equipos que componen un proyecto solar fotovoltaico, porque la gente piensa en un proyecto solar fotovoltaico como en un commodity. Claro. Y en realidad tu ropa, tu teléfono, todo, tu auto, depende de la marca y el modelo, es lo que estás comprando. Uh-huh. Por lo tanto, cuando te digo, vas a comprar un proyecto solar fotovoltaico, si no te hablo de la marca, ¿qué te estoy comprando? ¿Qué te estoy vendiendo? Exacto. Entonces, creo que uno tiene que tener esa vocación de querer educar bien para que la gente que está comprando el producto sepa discernir por qué está comprando. Porque efectivamente hay gente que compra precio, hay gente que compra calidad, pero es bueno que sepa por qué está comprando. ¿Qué es lo que está comprando? Exactamente. Creo que eso es importante. Sí. Creo que ese tema de hacer negocios por hacer negocio o vender por cumplir una meta, de repente uno tiene que hacer una pausa y decir, como la película, te voy a vender un lápiz. Sí, pero te tengo que explicar que si el lápiz es bueno o no. Claro. Tiene que haber un tema de fondo al tema, porque claro, yo por emoción puedo seguir comprando y yo puedo decir gané, vendí, pero es que en realidad ganamos cuando tú estás satisfecha y yo estoy orgulloso con lo que estoy haciendo. Exacto. Muy bien, pues. Muchas gracias, Daniel. Creo que nos has contado un tema súper interesante que va más allá del negocio, porque no solamente genera ganancias para la empresa, para los trabajadores, para las otras empresas a las cuales tú te conectas, sino que también hay un aspecto social que tiene que ver con lo que hablamos. Evitar esta transmisión. O sea, el efecto es mucho más grande de lo que se ve, de la rentabilidad per se, sino que incluye a un montón de actores dentro de un mismo país. Entonces, súper interesante. Así que muchas gracias por la conversación, por abrirte y contarnos de tu negocio. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Control Alt Management, el podcast donde reiniciamos la manera de pensar y hacer negocios. Nos vemos en un próximo capítulo.